Hola, buenas tardes. Hoy es día martes 5 de diciembre. Estamos en el CIALC, en la UNAM, en la Torre 2, y estoy con mi gran maestro. Gracias, gracias. ¿Cómo está? Bien, Carmen, aquí estamos. Muy bien. Ahora voy a pedirle que usted se presente porque nos va a hablar de parte de lo que sabe. ¿Ok? Gracias, Quiero Carmen. presentarlo a mis paisanos peruanos para que sepan muchísimo de México, de la filosofía, de los alumnos y de los que lo admiramos tantísimo. Gracias, ¿Ok? Carmen. Gracias. Yo soy Mario Magallón. He dedicado toda mi vida a la enseñanza y a la filosofía. Mi entrega ha sido una entrega de cuerpo y alma a un quehacer que primero lo hice por amor, por necesidad de comunicar, por relacionarnos con los sujetos, con los individuos, y he trabajado filosofía de la educación, filosofía política, historia de las ideas, literatura, antropología filosófica, dedicada toda sobre América Latina, recuperar el sentido de América Latina y el Caribe. Normalmente se dice América Latina y el Caribe también. Entonces, nuestra preocupación es reflexionar sobre los problemas filosóficos culturales europeos. Buscar un lugar en el mundo, en la realidad, en esta realidad que nos duele y que nos afecta, una América Latina sangrante, dolida, de exclusión, miseria, marginación, explotación, de feminicidios, de narcotráfico, pero que son motivos éticos para seguir pensando. Así es. Doctor Mario Magallón, cuénteme cómo son sus días hoy día, Todos en los este días presente. me paro yo muy temprano, a las 4:30 de la mañana, y mi entrega es una entrega al trabajo, a revisar lo que tengo pendiente, todo lo apunto. Entonces, inicio muy temprano, pensando, reflexionando sobre la importancia de seguir viviendo. Por pensar, efectivamente, la importancia que tiene compartir lo poco que uno sabe y poder escuchar y aprender. Aquello que decía Freire, todos aprendemos de todos, es una frase muy vieja entre nosotros en América Latina. Pero bueno, este es un aprendizaje de comunicación y entendimiento. Entonces, desde la mañana temprano hasta el último momento, porque llega el momento en que ya no puede uno, ya a cierta edad, uno no puede seguir sin desvelarse todo el día, pero desde que empiezo hasta cuando termino, que es al filo de las 11 de la noche, yo estoy trabajando siempre dedicado a la cultura, a la filosofía, a leer tesis, realmente a ocuparme de lo que más me gusta, compartir y aprender de mis estudiantes, mis estudiantas, para que no se sientan excluidas a todas y a todos. Entonces, es una forma realmente, para mí toda la vida hasta hoy ha sido de aprendizaje, de este amor por América Latina y por México. Cada parte de América Latina nos duele en el alma. Lo que pasa nos preocupa porque pareciera ser que vamos a veces en camino y parece ser que hay un precipicio hacia allá. Tenemos que reiniciar, volver a reempezar, trabajar realmente, y esto es lo que estamos haciendo. Cada día, cada momento, cada instante, pues es una dedicación, una entrega a lo que hago con mucho gusto. Yo sigo yo empecé de profe como a los 16 años, como maestro rural. Wow. Dedicado, ahí iba yo a trabajar ¿Dónde? hasta en un lugar que se llamaba Ojo de Rana. Así se llamaba, cerca de una población que hizo un historiador, la famosa microhistoria mexicana, antes que Ginsburg. Aquí Luis González y González, su tesis doctoral la hizo
se llama Pueblo en Vilo, y es un trabajo microhistórico. Entonces, el caso de Hojadarra estaba cerca de se llama todavía San José de Gracia, Michoacán. Wow, qué lindo nombre. Entonces, todos los días trabajamos y desde allá acá siempre he sido profesor. Quise huir, pero historia es destino. Sí. Siempre caía a ser maestro, profesor, compartir, estudiar, aprender. Todos ellos, algunos ya no viven seguramente, me acompañaron y me enseñaron cosas. Entonces yo les agradezco. Ahorita cuando vino este alumno, Gabriel Petatán, Sí. Realmente me llamó mucho la atención porque es un muchacho inquieto, sincero, pero así como es el doctor Serpa, que ahora es allá, paisano de ustedes. Realmente Sí. Serpa, muchísimos han venido aquí, las compañeras que estuvieron allá de la Universidad de San Marcos, aquí pudimos compartir, les dirigió la tesis, por cierto, la maestra Rovira. Ah, mira. La maestra Rovira les dirigió con mucha entrega, con mucha dedicación. Una pareja, pues, espero que todavía siguen juntos, pero realmente es este trabajo de aprendizaje. Vienen aquí a nuestra universidad gente de todas partes, no solo de América Latina, no solo de nuestra América Latina y el Caribe, sino que vienen de Oriente. Alguna vez hemos tenido chinos, hemos tenido de todas partes de Francia, de España, de Inglaterra, Gracias. de Asia mayoría, Asia menor. Entonces han venido judíos. Sí. Entonces, ¿a qué? A saber, Esví Medí, que fue director de la Universidad de la Aviv, él es el primer doctor en estudios latinoamericanos. Entonces, Esví Medí, realmente, para decir un ejemplo, él viene precisamente de allá. Él no vivía en Israel, pero así podemos hablar de un mapa extraordinario de Colombia, de Brasil, de toda América, de El Salvador, de Guatemala, esta entrega y dedicación. ¿Y cuál es el punto? El punto es que siempre ha habido una actitud de negación de nuestro ejercicio del pensar y del filosofar. Dice, ¿a poco? Yo me acuerdo muy bien que alguna vez relataba el maestro León Portilla cuando hizo su tesis sobre filosofía náhuatl. Realmente relataba que yo supongo que él hizo ya el examen aquí en la Facultad de Filosofía y había un desprecio racista sobre el pensar de nuestros pueblos ahora llamados, que algunos no lo comparten, pueblos originarios, porque también son originarios los pueblos africanos, Claro. que vienen traídos a la fuerza acá. El caso peruano, ¿cuántos no hay? De origen africano. Hasta un santo tiene. Claro. Que desde San Martín de Porres, de la Orden de los Predicados, para allí se lo dejaron y ¿a dónde lo mandaban? Pero la verdad, eso es una experiencia de defender nuestro derecho a pensar. No se puede pensar sometido. Y además ustedes tuvo una construcción de este centro. Sí, yo acompañé a mi maestro, yo soy por decisión propia, pero además el maestro me escogió como el último de sus discípulos. Y lo digo con toda la honestidad, si es que me lo permite. Él me dijo, porque me pidió que hiciera una biografía de su vida. Y me dijo, oiga, maestro, pero no se puede enojar su primer discípulo, que era el doctor Villegas. Dijo, usted es mi último discípulo. Bueno, o no puede, si era el maestro. Le dije, claro que puede. Me puse a hacer la biografía y de allá para acá yo soy el último discípulo del maestro. O sea, muchos se acuerdan, está bien, porque bebemos de las fuentes. El maestro Sea es quizá uno de los intelectuales, fue un gran amigo de Miró Quesada, de Salazar Bonde, y toda una cantidad de amigos, hermanos peruanos. Permítame que les diga así, porque
No hay un solo nuestro americano, y lo digo con todo el sentido que tiene la palabra nuestro americano. Está en Martí, que incluye Caribe, pero también lo dijo aquí Gary Eguren, ese gran filósofo extraordinario que primero hizo historia de las ideas, mexicano, Andrés de Guiari Eguren. Entonces, nuestra América incluye también la parte lusitana, la parte brasileña. Claro. Esa construcción extraordinaria. Entonces, he dedicado mi vida a esto, a enseñar en la universidad, a trabajar. Empecé desde allá hasta acá, y bueno, parece ser que es una misión. Yo no lo sé, pero es lo que me gusta hacer. Además, bueno, ¿cuántos nos hemos enriquecido, hemos bebido de todo su conocimiento realmente enciclopédico que tiene sobre nosotros, sobre la humanidad, sobre el pensamiento y especialmente hoy sobre la política? Porque me impresionó muchísimo cuando usted dijo ahora en el cierre de este coloquio que hay anual, o bueno, semestral, sobre las ideologías, cuando dijo es una especie de contaminación de los intereses particulares. Y yo quisiera que me hablara de eso. ¿Por qué? Porque en Perú hoy día hay 30 y tantos partidos políticos intentando, y hemos dejado como 30 años de política dejar hacer y dejar pasar. Mi teoría, perdóneme que le diga, es que nos falta ciudadanía, nos falta conciencia. ¿Qué es la ideología? Es que es muy interesante. La pregunta, perdón a los compañeros que no estuvieron, compañeras y compañeros que no estuvieron en este coloquio, el CHAC hace un coloquio cada año. Y cada quien aquí se trabajan antropología, historia, literatura, filosofía, historiografía, economía. Es el centro que originalmente fundó el maestro Sea en 1979. La palabra ideología de Tracy, un filósofo francés, habla de ideología radicada en la sensibilidad, en el pensamiento. El concepto de ideología fue cambiando, mutando. Y particularmente en el caso muy importante de Carlos Marx, él escribe Crítica a la ideología alemana a los jóvenes filósofos, así se dice su título, a los jóvenes filósofos hegelianos de izquierda, donde está Brau y una gran cantidad de autores y personajes. Y algo respecto a lo que tú dices, Carmen, es muy interesante, porque dice Marx, no solo ahí, pero particularmente ahí se puede localizar, no es la conciencia la que determina las formas de hacer, de pensar y de actuar en la vida, sino la vida es la que determina las formas de pensar y actuar. Y en el caso particular del Perú, pero de cualquier pueblo en el mundo, es que las formas ideológicas, dice Marx también en ese mismo texto, dice, la ideología dominante es del grupo dominante. Los que detentan el poder son los que controlan influyen en las formas de pensamiento. Y curiosamente, respecto a la pregunta, aparece una cosa, cuando tú nos hiciste a favor de acompañarnos, aparece algo interesantísimo cuando entran las famosas redes sociales, ¿sí? En 2010, las redes sociales, la internet estaba jalando, todavía no, estábamos aquí en la universidad, nosotros veníamos por Monterrey, venía de Estados Unidos, me acuerdo de la universidad, trabajaba a veces por convenio. Entonces, entraba al internet, en el internet aparece con la Segunda Guerra por necesidades, pero los secretos de Estado. Entonces, aparecen las redes sociales y aparecen otras formas que viralizan. Son como virus que contaminan y que no es fácil encontrar el sentido de la certeza. Yo voy a hablar de verdad. Estar seguro de lo que estamos haciendo. De poder pensar cuál es nuestra propia condición, porque estas redes, realmente el famoso ciberespacio, impide realmente, solamente se sienten
los que miran, que están presentes, si están en el ciberespacio. Sí, De otra forma son entes anónimos. Es muy grave lo que está pasando. sí, La parte ideológica es la forma de manipulación, pero son relaciones de poder. sí. Eso que decía Foucault, pues sí, hay mucho, es muy viejo las relaciones de poder. Las relaciones de poder son relaciones de control y pueden ser también de dominio, como pasa en el caso peruano, como pasa. Y cuando dices tú, hay 30 y tantos partidos, si aquí ya no los aguantamos, Exacto. aquí no los aguantamos, se fragmenta. Incluso hay por ahí una mano que mueve la cuna, que son los intereses de las relaciones de poder, no solo en el caso peruano. Grupos de interés, formas de personas que controlan y dominan conciencias, que meten muchísimas formas de dominio. Desde la nube, todos estamos mirados, la nube, todo está ahí, te avisa cómo estás, pero todo el mundo sabe. No hay secretos, lo que hay debajo, lo que hay debajo, lo que hay por debajo de la internet es hiperpotencialmente mayor que lo que está visible. Entonces, es un gran problema y hay un abandono del ser. Aquello que decía Heidegger es peor. El abandono de sí, el olvido del ser, que decía Heidegger, realmente es un olvido de sí mismos. Por eso yo decía que se sienten los jóvenes y las jóvenes, cuando recién entraba, había personas que estaban 14, 16 horas en Internet. Todavía hay. Ahora, a través de los memes, a través de las fake news, las mentiras falsas, Sí. el engaño, a través de los bots y otras formas de tecnologías, por realmente cómo dirigirnos, cómo orientar los pensados. En este momento es muy complicado, es bastante complicado, y tenemos que recuperar al sujeto, al ser humano. Sí. Cómo ejercer un ejercicio ético, porque la ideología no es necesariamente lo que decía Bars, no es falsa conciencia, es más que todo eso. La ideología, decía mi maestro Adolfo Sánchez Vázquez, hay elementos de verdad, pero están Mezclados. mezclados. El maestro Luis Villoro, otro gran conocedor de la filosofía, decía que efectivamente en la ideología estamos. Tenemos que encontrar cuánto es la veracidad, la congruencia, la forma argumentativa para poder caminar. Pero ante la palabra más allá no se usa, ante una comunidad humana, peruana, mexicana, oriental, nadie los controla. Incluso las propiedades de derechos de autor que están arriba en Internet, es muy difícil defender. Sí. Hace muchos años revisé yo una tesis que la dirigió, creo que la doctora Estela Morales, que tú conoces, que fue directora aquí del centro, y hablaba de las propiedades de derechos de autor a través del Internet. Es muy difícil. Hace 3 años realizamos una tesis también de un muchacho que se dedicó a eso, pero precisamente en filosofía. Él venía de Colima, no se me va el nombre, perdón, y no es posible defender los derechos de autor. Me encuentro después un texto de filósofos Zizek, y encontramos que efectivamente dice, no hay propiedad. Porque, por ejemplo, sacar fotocopias es un delito, Sí. pero ¿cómo las controlamos? Y ahora ya no es ni siquiera necesario eso. Las estrategias, las alternativas de la industria, de la comunicación, nos lleva a otra forma diferente de leer sin pagar derechos de autor. Para nosotros, un texto rarísimo que hay por ahí, la puedo utilizar solo como apoyo académico. Y ahí no hay problema. Entonces, esa es una experiencia interesante. El caso de tantos partidos duele porque esto puede
Y Perú, son tanta sangre. Todavía no podemos recuperar la dignidad del ser humano. Sí, me gusta mucho, siempre usted llega a ese mismo punto, es recuperar al ser, ¿no? Y en ese sentido me gusta tanto que la clase de seminarios que usted hace son tan enriquecedores. Usted le da lugar a todos hablan, todos participan. Y la construcción es absolutamente, tiene que ser vívida a través de la comunicación, no necesariamente a través de una experiencia, de un trauma o de los conocimientos o del periódico. Es aterrizar en esa comunicación personal. En ese sentido, quiero preguntarle, ¿cómo ve la situación de la filosofía hoy desde la UNAM? Es una pregunta muy complicada, precisamente una parte del libro que estoy empezando a trabajar, que llevo un poquito adelantado, es sobre todas las ideas. Ujú. Todas ideas en nuestra América, no le pongo América Latina porque tengo que poner Caribe, los títulos son muy grandes y hay que ganar el impacto. Sí. Eso dicen los publicistas, los editorialistas. Entonces, Sí. le pongo nuestra América. Entonces, pues, ¿cuál es la condición de la filosofía? Se declaró desde Nietzsche, también desde Hegel, el fin de la historia. Lo ratifica Bátimo, aunque en el camino corrige, pero también la muerte del sujeto, el fin de la metafísica. Es un recorrido muy largo. Y en nuestra América, siempre hay una tendencia a estar a la moda. Copiar, copiar y copiar y copiar a los autores extranjeros. Ahorita está un coreano, Shu Han, que uno quiere estar ahí, pues sí. La novedad no es filosófica, no es de moda. El ejercicio del pensar es una necesidad humana. Decía el maestro Gauss, como lo han dicho muchos, el ser humano está abocado, su vocación es pensar. Aunque Gauss, un poco raro, es porque es el maestro de mi maestro. Gauss dice, bueno, sí, pero la verdad es que pues, la filosofía es para especialistas. No es cierto. Punto de vista, yo no creo, porque si la vocación humana es pensar, todo ser humano, todo, no importa el lugar donde se nazca, está abocado a pensar, a preguntar, porque la pregunta mueve y motiva a investigar e indagar. Claro, lo dice Aristóteles en su metafísica. ¡Qué bueno! Sé genio de la filosofía, pero la duda tiene por fundamento básico, dudar es poner en cuestión todo, y la filosofía pone en cuestión todo. Cuando hablamos ahora la condición de la filosofía en el siglo XX, posmodernidades, decolonialidades, del pasado ya de ustedes, que por cierto nunca tuvo Aníbal Quijano un libro completo, son pedazos. Sí. Como una gran billetera, pero estaba en el ambiente, en el caso peruano, en el caso de América Latina, el problema de la colonialidad. Y voy a decir un texto muy importante, sea en 1975, pues escribo un texto que se llama América como conciencia. Y en ese texto habla de las formas imperiales de dominio, la nueva recolonización de dominio y control de nuestros pueblos. Hace 50 años. Entonces, este es el gran problema cuando uno habla, Aníbal, brillante, pero no tuvo el tiempo suficiente para poder trabajar. Y yo creo que sí movió. Ahora encontramos, por cierto, por la pregunta mueve a pensar, querida Carmen,
nos obliga, yo le pregunté al por qué él trabajó la decolonialidad filosófica. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Hay una independencia del pensamiento, la capacidad de pensar con libertad, de poner en cuestión. Ujú. Sin embargo, yo alguna vez le pregunté, oye, Enrique, ¿cómo podemos definir? Le digo, está muy complicado, se mezclan muchas cosas, muchos intereses y me duele muchísimo, pero bueno, dice, bueno, es que yo ya no sé. Enrique Dussel. Sí, yo no sé tanto, es que sí, es que Sí, movía eso. claro, Incluso a mi querido José Gandarilla, sí. dijo, bueno, es que sí, se mezclan, cada quien lleva. En el trabajo teórico tenemos que ser coherentes, sistemáticos Mm, y ser abiertos. mm. Entonces, hay distintas decolonialidades. Me interesó mucho lo que decía Cossel, Andrés Cossel. Es un gran observador este señor, ¿verdad? Es Sí, un gran mirador que tenemos. Qué importante es eso, sí, Andrés Cossel Andrés. pasó por aquí con nosotros. Él vino a hacer el doctorado de estudios latinoamericanos. ¿Iba a hacer o lo hizo? Lo hizo, Claro. lo hizo y después tuvo una estancia de investigación después de que se doctora en el Colegio de México. Wow, Cossel viene de una tradición filosófica muy fuerte, hay que seguirlo, ¿no? con un gran conocimiento de las filosofías en América. Claro. Lo que me interesó mucho fue cuando él dijo, bueno, es el momento de la auscultación propia, ni siquiera tanta dialógica, pero sí es importante la dialógica, pero es importante no perder de vista en el momento en el que estamos, donde hay algunas tendencias que se han agotado y qué viene, Ese es el problema. qué La viene. pregunta original, la pregunta previa a todo esto que estamos comentando, efectivamente, cuando hay la muerte del sujeto, cuando realmente se ha perdido el sentido, la significación del concepto de revolución. Además. La revolución no tiene que ser física. Hubo una gran revolución, una revolución pacífica, el caso de Gandhi. Sí. Ese ahimsa, esta forma revolucionaria en la paz. La revolución, las formas de las filosofías ilustradas europeas, pues también nosotros tuvimos nuestra ilustración en América Latina. Y me acuerdo yo mucho de mi querida María Luisa Rivara de Tuesta, paisana de ustedes, filósofa de gran envergadura, muy dedicada, que trabaja sobre la revolución, pero con los propios peruanos, Claro. Vizcardo y Guzmán, toda una cantidad de playa de esta forma revolucionaria es cambiar las conciencias, Sí. cambiar las formas de pensar. Y hoy me encuentro con un libro, un hombre que muchos no lo quieren porque biológicamente no era ad hoc, así estas formas de pensamiento ideológico, por cierto, Octavio Paz. Octavio Paz escribe un libro, se me va el nombre, y habla sobre las formas de revolución. Él habla sobre la erótica. Octavio Paz, en la llama doble, hace un recorrido extraordinario en esta doble conjunto, a veces de oposiciones y contradicciones. La filosofía no es caminar en línea recta, sino de contradicciones, oposiciones. Tenemos que hacer un esfuerzo para abrir el espacio. Porque el libro, su tesis de cosas se publicó. El público está Mira, publicada. interesante. Hubiera sido interesante que pida, escríbela, seguramente está arriba Sí, ya a sí, la sí. internet. Sí, lo busco, tengo todos sus datos. Ya. Entonces, realmente Cossel ha sido perseverante, trabajando. Aquí viene, por ejemplo, un estudiante, pues cuando estábamos ahí, ¿te acuerdas que se acercó a saludarlo, a saludarme? Y le dije, aquí está Eduardo Rojas, que es discípulo. Sí, dice. Y le dije, pero yo no sé cómo va. Dice, es que tuvo problemas en casa. Pero bueno, problemas familiares que no pasa, pero este muchacho viene de derecho. Rojas le dirige la tesis del doctor Ceruto. Yo solo soy un acompañante de él. Pero Cossel ya está formando, realmente es una persona muy preocupada por nuestra América Latina.
y muy pulcra, porque te libera de estos temas de izquierda y derecha, te libera de todos estos Eso reduccionismos. son ideologías. Sí. Nosotros hace tiempo que depuramos, intentamos depurar, pero siempre la ideología nos acompaña. Todas las ciencias, incluyendo la filosofía, está permeada por la ideología, pero no se reduce a ella, Correcto. sino que tiene toma de las humanidades, de las ciencias sociales y de la ciencia misma para plantear un horizonte que dé sentido de certeza, capaz de explicar fenómenos abiertos, de trabajo, de dedicación. Entonces, nuestro personaje, nuestra forma de pensar, todos, como comentaba los de León Portilla, decía, ¿a poco los indígenas piensan? Es una ofensa racista excluyente. Y ahora, no está por aquí mi querido Miguel Hernández, que estuvo allá en Perú, no sé si lo conozcas, No es un indígena recuerdo. tzotzil, Ah, ya. creo que sí, Creo lo que conoces, sí, lo has creo que visto. sí. Ha estado en uno de Entonces, nuestros seminarios. sí, exactamente, Sí. Miguel Hernández es un tzotzil, me dijo, dice, voy a Perú a ver a los aymaras, profe. ¿Qué quiere que le traiga? Porque voy a ir a Machu Picchu, tráeme un pedazo, una piedrita, profe. Entonces, el corazón lo traemos y él trabajó, aquí hemos trabajado, aymaras, quechuas, todas las comunidades humanas, desde un punto de vista antropológico, una antropología incluyente. Entonces, la posición la puede traer uno, pero ni siquiera nos dejan tener, Sí. nos condiciona. Acuérdate, perdón, acuérdate del gran Orwell, ¿sí? Sí. 1984. Lo escribe en 39 del siglo pasado. Y el efecto es real, aparece alguien ahí respecto a la ideología. El hermano mayor, el que decide, el que dirige las conciencias. Ahora, lo que pasa ahora, Carmen, es una baraúnta extraordinaria lo que está. No sabemos cómo dirigir, cómo educar. El medio no es malo. Las redes no son malas. El mal uso que se hace de ellas. Incluso dicen, si hay libertad, pero no tiene que ser controlada. No para desprestigiar a una persona. Terrible. Su prestigio, una persona que ha dedicado toda su vida, Pero la sube y se multiplica. No puedo decir ni siquiera como una luz. No, es tan complicado que esa persona ya no se recupera así es. emocionalmente. Y además, hay gente que se ha suicidado, hay personas en el mundo que se han suicidado. Sí. En las trayectorias y la comprensión de las trayectorias, entre los extranjeros que hemos estado aquí en México, no me cuento yo, lo hablo así en términos genéricos, pero está Dussel. Cuénteme de Dussel, porque usted sí me puede dar lo siguiente. A ver, existe en Perú la idea de como la moda también, colgarse. Entonces se olvidan de SEA, se olvidan de otros, se olvidan de lo que hoy es cómo se trabaja la filosofía aquí en México. Y entonces se vuelve como, hay una especie de fanatismo. Pero Enrique Dussel era un ser humano sencillo, muy noble, y sufrió también esto que yo le llamo un poco a ver, serán los alergénicos que tenemos propios contra algunas personas o contra los estilos personales, ¿no? Cuénteme de Dussel, usted era su gran amigo. Nos llevamos muy bien con Enrique. Yo lo descubrí en el camino. Trabajé sus éticas allá de los 70. Aquí se tradujeron por el creador Dicol. Y tuve la oportunidad de conocerlo ya en el camino. Un hombre que era, aquí como se decimos en México, era taquillero. La gente la tenía sentada en el piso. Escuchar a Enrique Dussel. Escuchar a Enrique Dussel era un placer. Sí. Porque además tenía
tenía ese atractivo que muy pocos maestros tienen, porque atrae a los estudiantes para que hagan y se dediquen y se entreguen. Por la mano de Enrique Dussel pasaron muchísimos grandes personajes. Por eso te decía, este personaje, Guillermo, Sí, republicano en Perú, este personaje pasó también por la mano de Enrique Dussel. sí, Enrique escribió de todo, hizo una historia de la teología en América Latina, maravillosa, y escribía ética, su preocupación en la ética. Y es una combinatoria metodológica extraordinaria. sí. La poética, la paidetética, la pedagogía, la erótica en el proceso de enseñanza. Enrique no, es un hombre que se atrevía. Es un atreverse a pensar las formas diferentes, a plantear una propuesta interesante, porque sabemos que la filosofía de la liberación aparece en paralelo del paisano de ustedes, Sí, del gran Gustavo Gustavo, Gutiérrez, cuando aparece su teología. claro. ¿Sí? Después de Juan 23 hasta acá. Y Enrique está trabajando. Yo me acuerdo que le entregó al maestro Sea en papel de strass, ese papel corriente, Ah, revolución, le entregó. Si todavía está aquí en la biblioteca Simón Bolívar, le entregó la historia de la teología de la liberación en América Latina a Luis Enrique Dussel. Entonces, Enrique Dussel, hay muchas cosas que se puede decir. Era afable, pero un hombre brillante siempre genera tus envidias. El egoísmo humano no solo es biológico, sí, porque es psicológico. no fue tan de primer nivel como otros aquí. O sea, siempre lo contuvieron, creo yo. Esa es Yo la mejor pienso que palabra. sí, él mismo buscó ese reconocimiento. Sí, Yo, por una experiencia con él, me acuerdo que íbamos a un congreso a Jalapa hace muchos años, creo que fue en el siglo pasado. Él buscaba ese reconocimiento por algunos personajes y actores aquí en el caso mexicano. Le dije, Enrique, pues tú eres Enrique Dussel, pero eso le dolía en el alma, porque sí, acuérdese que hay grupos académicos poderosos, bueno, es la y él, política también y en yo nuestras creo que en todas primeras, las sí, universidades, sí, en la academia, en los sí, a investigadores, veces etcétera. ingrata, Claro, e injusta, sí, injusta. Entonces, Enrique, él venía a su clase, le empezaba a las 4 de la tarde, desde 1975, que le permitían dar una clase, pues no lo dejaron. Y hizo, cuando se abrió la UAM, examen de oposición inmediatamente, lo cogieron. Entonces, Enrique fue ganando muchos seguidores. sí. Discípulos de la UAM, discípulos de aquí, no solo del campo de la filosofía, de otras disciplinas. Bueno, hoy la Escuela de Formación Política de Morena Bueno, allá está están, hay apoyándose. muchos estudiantes que nosotros los acompañamos y ahí estaba Enrique. Sí, Me decía perdón Bernardo, si lo llegas a ver, pero hay muchos otros, Omar Corona, hizo un trabajo bajo la dirección de Enrique, sobre Horkheimer, que todavía Enrique no logró que la tesis de maestría se publicara. La de doctorado sí, porque motivado por el doctor Dussel, Omar Corona le dijo, viaja a América Latina y estudia el impacto de la Escuela de Frankfurt en nuestra América. También, Guillermo, sí, hizo el recorrido, sí, conocía los intersticios de Hegel y la tradición marxista y recorrió. Estuvo en Brasil, en Perú, en Argentina, en todas partes. ¿Cuál era la impresión? Pero el problema que yo noto es que el concepto de no puede haber trasplante claro, de no, ideas. no,
no. porque es la propia realidad. Pensar en Hegel efectivamente no se trasplanta. La crítica que hace Ortega sobre Hegel en América, Hegel de América Latina, y esa distancia, porque además sospecho que no era alguien que le agradaba a Ortega, pero bueno, eso es otra cosa. Pero lo importante es que el caso de Hegel es un filósofo extraordinario, abierto, revisar su obra es una obra monumental. Es el último sistema filosófico, no es una súmula a la manera medieval, sino es un sistema que podemos entrar por cualquier lado. Y vamos al problema, su filosofía de la religión, su historia de la religión es el concepto de Jesús, la introducción a la lógica, dialéctica, su gran lógica, su investigación sobre las ciencias de la naturaleza. Pero la recepción ha sido diferente, porque tiene que ver mucho el lugar donde se está, el lugar donde se vive. Porque todos los entes seres humanos, somos entes situados, somos entes históricos. Entonces, repetir a Hegel no se puede repetir. El maestro Sea en 1953, en un texto maravilloso, América como conciencia, dice, no existe una filosofía, sino depende del autor o el personaje que filosofa. Pero sí es muy importante que el ejercicio está fundado en el pensar. Claro. Un análisis crítico muy importante. Entonces, la pregunta de nuestro maestro Enrique Dussel. Enrique Dussel decían que era falso, que pusieron una bomba cerca de la casa de Scanone. Sí. Scanone, que fue maestro del Papa Francisco. Hace como, no, pues 3, 4 años que murió Scanone. Todavía nos dejó por ahí una muestra de libros importantes. Eran buen amigos de todos. Entonces, la filosofía de la liberación, no hay filosofía que no sea liberadora. Claro. Pero la connotación es de carácter político. Filosofía de la liberación no es una filosofía de lucha, de defensa, de análisis, de crítica. Distintas formas de ver que son filosofías populistas. Eso es más ideológico que filosófico. Sí. Tenemos que abrir las posibilidades del pensar, y ahí está nuestro querido maestro Arturo Ander Roy, todos, Hugo Biagini, que es buen amigo, por cierto, de Cosse, todavía se retiró el querido Hugo. Sí, habló mucho de él. Sí, Hugo Biagini, que por cierto, me dijo Cosse que aquí en Sears le publicaron ya un libro. Biagini, era gran amigo de Roy, un gran hombre de resistencia. Como él dice, si lo logra escuchar Biagini, a ver, mis queridos cofrades. Sí, Hugo Biagini, estamos aquí, esa cofradía, esta forma de pensar, de imaginar. Eso lo hizo Enrique a su manera. Decía el maestro Sea en un texto de 1946, maravilloso, reflexionando algo que han dicho a través de la filosofía, lo ha dicho pues casi todos, la soberbia del filósofo. Sí. El superbos filósofos. Esa soberbia, pues realmente el pensar es una soberbia. Para el creyente es una herejía, es una heterodoxia. No puede ser una doctrina. Entonces, Enrique se atreve. Yo alguna vez le decía, Enrique, está bien, tú conocía, se llevaba bien con casi todos los europeos. Él dice que en 1957 lo dijo públicamente, por eso me atrevo a decirlo, en el salón 05 de la Facultad de Filosofía, estaba lleno, abarrotado, que por cierto estaba tu paisano, ahí estaba mi querido Ricardo Vergara, ahí estábamos todos escuchando a Enrique. Entonces,
dice que descubre el texto de SEA, América como Conciencia, en 1957. Y de ahí orientó la reflexión sobre América. Tardó más, porque era un gran caminante. Enrique, incluso la relación, cuando estaba en los congresos, sí se acercaba a las personas a él, era reservado, era una persona fácil, pero cuando estaba ya una relación más intimista, más personal, era afectuoso, cariñoso. Yo con Enrique siempre me mandaba, yo me acuerdo muy bien que había un muchacho que ya se murió, que fue discípulo de Enrique, Manuel Becerril, muy marxista y todo, y trabajamos a Franz Hinkelhammer, la modernidad de Franz Hinkelhammer. Le dije, te la voy a dirigir con una sola condición, que venga Enrique Alexandre. Ay, profe, me está pidiendo. Le dije, bueno. Le dije, tiene que venir Enrique. Lamentablemente estaba enfermo Enrique. Y no lo encontrábamos. Y él tenía un problema. Él alguna vez me dijo que su papá le descubrió que le daban hemorragia. ¿Cómo? Hereditarias que no encontraba él. ¿Enrique? Enrique. Dios. Entonces, pues se ponía muy malo. Todavía hasta ahora. Entonces, pues resulta que esa vez, cuando Enrique le dije, oye, Manuel, vete a buscarlo. Dije, ya son las 6, por eso pusimos el examen a las 6. Daba abajo. Entonces dije, bájate y vamos a verlo. Que venía, dije, ¿qué pasó, Enrique? ¿Cómo te veo? Traes dolor, ¿verdad? Sí, sí. Interesante, porque yo siempre lo veo bastante. Sí, traía dolor, Ajá. entonces, dices que me dio mala cosa. Muy sagrado. Perdón, Enrique, pero pues somos humanos. Sin embargo, no nos fallaste nunca. Entonces, pero aquí estoy. Aquí estoy. Y terminamos la tesis, dije, Enrique, que te vaya bien. ¿Cuándo le celebramos los 80 años? Le dijo a Pedro García Ruiz, dice, quiero que esté. Y en ese momento, debiendo la crisis de una. Yo le dije incluso a Pedro, dile a Enrique que yo no voy a hablar de él, voy a hablar de un problema sobre América Latina, el problema del sur. Sí, ya le dije, no hay problema. Sí, pues, le hicimos el homenaje y así fue, estaba malísimo. No estaba allí. Pero la academia lo conectaba, era una cosa como si le hubieran inyectado esa energía, esa agua extraordinaria, esa agua cristal maravillosa. Porque empezaba a hablar Enrique. Se prendía. Se prendía, estaba ahí. Me acuerdo que había un compañero, José ya se murió, José Bautista Aymara, boliviano. Y le dijo a José, dice, ve con Magallón para que te acompañe a presentar este libro. Entonces, es que una Aymara que recupere muchas cosas y así, y haga a un lado todo el saber para decir que pues, más Marx y que todos los demás, pues, a mí no me gustó. Y se lo dije, que Heidegger, que lo vio del ser, le dije, mire, esto no tenías para que lo publica. Lo aceptó. Y Enrique estuvo ahí, pero hace cuenta, transformación. Recuperó mucho sus últimos libros, ya las compilaciones, la hizo la esposa, por ejemplo, la esposa de José Bautista, le compilaron. Él ya se sentía cansado porque pues era un batallador. Claro, pero según
según el amigo que estuvo aquí, el Cosem, no lo pone como tan importante, porque incluso dice que ya estamos pasando la etapa de la decolonialidad, que es importante entrar a otro nivel de discusión. ¿Por qué lo dijo? Ah, no, es que la A decolonialidad, ver, él conoce muy bien a Aníbal Quijano. claro, El concepto de la colonialidad se liga muy fuertemente con la poscolonialidad. sí, Allí Walter Miñón, una playa de grandes sí, intelectuales sí, que había que cancelar. ujú, Pues estaba peor, sí, cancelar todo el vínculo con Europa para pensar, pero si hasta el propio lenguaje nos fue impuesto, claro, había que reconfigurarlo, por eso lo dice, esto que está sucediendo ahora, efectivamente, por eso la filosofía es cuestión de moda, claro, es un mal sociológico, ujú, y bueno, Aníbal Quijano hizo lo que pudo, el uso que se haga es otra cosa, sí, había que construir otros nuevos lenguajes, eso que dice cosas, es cosas, nuevo, sí, nuevos lenguajes, nuevas formas de analizar, sí, abrir las formas de pensamiento, sobre todo cuando estamos avasallados por las redes y los medios. sí, Recuperar este sujeto que está perdido en la inmensidad. Lo pudimos ver en el COVID. sí, wow, Esa experiencia, entonces lo que dice, yo comparto esa idea. Incluso el maestro Sea, en 1957 del siglo pasado, hablaba de la filosofía como una liberación, como un ejercicio crítico muy importante. Ahora que en este libro que les comento, Historia de las Ideas de América Latina, realmente analizo esa evolución, Enrique. Entonces, la decolonialidad, la descolonialidad, hay que descolonizarnos el pensamiento. sí, Normalmente nosotros buscamos, nos sentimos huérfanos, algunos tipos. Hace muchos años, con nuestra experiencia de comunicación, había una negación. Todo el mundo decía, esos son ensayísticos. Todavía hay por ahí un filósofo que dice que son ensayos. Toda la filosofía es un ensayo. Pero es un ensayo que tiene un centro problematizador sobre lo que va a tratar. Tiene que quedar muy claro. Entonces, cuando estamos hablando de todas estas filosofías, entonces Spinoza, por ejemplo, plantea una forma diferente desde la India, o acá realmente autores, por ejemplo, se me fue el nombre de este autor, palestino, ahorita me acuerdo. Entonces, realmente plantea una forma de liberación y que implica la recuperación del humanismo. claro, Cuando estamos en los transhumanismos, exacto. entonces lo que dice cosas, sí, Pero entonces, ¿cuáles son las nuevas categorías? bueno, tenemos que A ver, plantear una nueva reconstrucción del sujeto. Hablar de un sujeto social, sí, hablar de comunidad, que implica comunicación, no información, ya, porque la información puede ser falsa, de un solo lado. y que implica un diálogo horizontal de entendimiento, la convivencia, el buen vivir, el trabajo realmente de Lucía de Luna, hizo el doctorado en filosofía. Hace un análisis analógico, una comparación analógica desde el punto de vista de la hermenéutica de este filósofo mexicano, realmente Mauricio Beuchot, y analiza las relaciones entre los imperialismos y la aportación de los pueblos originarios a un ejercicio del pensar. Ella estuvo en Perú. Y ahorita seguramente mi querido Jorge Vargas Condori, que vino acá con nosotros,
que es una aymara. Un problema por Vargas y aymara. Sí. Vargas Condori, efectivamente, filósofo que se doctora en Alemania, pero que recupera las formas de hablar, de pensar, de sentir. Las palabras implican una poética, una imaginación. Y pueden venir autores muy importantes, Bachelard al caso, pero nuestro poder es pensar nuestros problemas. No tenemos que montarnos en otros lenguajes. Si los podemos utilizar, ¿por qué no? Pero tiene una connotación en sentido diferente. Si hay mucho sujeto, las formas de relación, la comunicación, entonces se complejiza mucho más el problema. Pero tenemos un núcleo problematización de análisis crítico. Y me recuerda un texto me gusta mucho la filosofía de Heidegger, su forma de ser ideológica es diferente. Ahorita la concepto, es el problema. Entonces, él escribe Ser y Tiempo, tesis doctoral, el examen fue en 1926. Y era doctor, por cierto, el maestro Gauss. Sí. En 1926 traduce con García Morente Lecciones de Filosofía y Historia de Hegel. 2 volúmenes. José Enrique Ser y Tiempo, que pactó, digo, de Gauss, porque Gauss hizo una introducción a Ser y Tiempo, y yo le dije a mi maestro, digo, oiga, maestro, le digo, es que es más complicada la introducción a Ser y Tiempo del maestro Gauss, que mejor me meto directamente al libro. No, usted está equivocado, usted no, le digo, bueno, yo lo veo así. Y efectivamente, en 1956, después de la experiencia de las tendencias neonazis, de su discurso en la inauguración de la universidad, cuando mostraba ese vínculo muy importante, excluyente. No obstante lo que dijo, realmente la recuperación de la metafísica en Kant, que en la introducción dice, no, esto que están diciendo no es cierto. A pesar de las interpelaciones que le hace Karl Jaspers. Sin embargo, escribe un textito muy chiquito en una conferencia. Se llama Tiempo y Ser. Tiempo y Ser es una apertura de la historicidad. La historicidad, la fenomenalidad, las circunstancias deben ser ontológicas. Sí. Ahora se muestra respecto a la pregunta, la ontología es circunstanciada. Sí. Con las famosas bioéticas, con las famosas formas de concepción, con la inteligencia artificial. Y esto nos lleva a problemas de los transhumanismos vinculados con las tecnologías. Sí. Por eso hay que recuperar al sujeto. Un ente ser humano, porque si hablamos del ente, pues se confunde con cualquier otro ser. Ente ser humano. Y además el situado, ¿no? Situado. Somos históricamente temporales. Sí. Y cuando ahora, Carmen, tenemos un problema muy grande. Y el problema está radicado en algo que duele mucho. Estamos tan cautivos de las redes. Ay, sí. Que no podemos. Sí. Es como perdona, pero una telaraña. Una telaraña, pero es una red. Sí, una red, pero una red una forma que realmente es imposible separar. Sí, como un cazamariposa. Velo en casa, donde quiera, no hay comunicación del cara a cara entre los jóvenes. Y ya los alumnos también. Todo lo reducen al teléfono. Están comiendo y no saben lo que se meten a la boca. Entonces, tenemos que revitalizar los lenguajes, capaces de explicar. Decía el gran Sócrates que la presión del objeto, de la cosa, es la palabra. No tenemos otro recurso. Así es, no hay otro. Ahora tenemos el problema de las imágenes. Es que se han vaciado los conceptos. Así es. Para mí ese es el problema. Yo veía que en la plática, se me hace que el profe Magallón
se las tronó. Ah, No mambie, no mambie, no no, mambie una hojita de coca, no. Lo que pasa es que es un lenguaje diferente. sí, Pudimos ver que los dos trabajos precedentes son trabajos importantes. ujú, Son antropologías diferentes. sí, Son formas de construir éticamente. Pero no sé, yo voy a pensar que por deformación siempre nos exigían fundamentar nuestros argumentos. claro. Entonces, Pero de eso es lo que carece la ese sociedad, es el problema. carece la sociedad. Por eso, como Y tú no, veías, yo decía, fue cuando distinguí, ahí está la cara. Y yo, qué barbaridad. Digo, sí, tenía muchísimos años antes del COVID. sí, antes del COVID. Antes del COVID, Así, entonces, efectivamente tenemos que trabajar, tener la confianza en nuestra capacidad de pensar. sí, así es. Así es, Hagamos devolver eso. Sí, cierta seguridad. decía nuestro gran filósofo y político mexicano, José María Luis Mora, tenemos que hacer un espíritu de cuerpo. Yep, así es. Ese Mora, Trabajar. fantástico. Sí, trabajar. Sí, Hay mucho sí. por recuperar el caso peruano. Salazar Bond hizo una introducción, una forma de enseñanza de la filosofía, y realmente los talibanes, su texto, existe una filosofía de nuestra América que venía de Estados Unidos y aquí estuvo. Próximo ya, estuvo muere ya en 69, muere de un infarto. Ujú, Entonces, sea le contesta la filosofía americana como filosofía sin más, porque ujú, dice que, bueno, que países subdesarrollados, que es lo que dicen los gringos, yo creo que se repitió muchísimo a los Arbón. Pues están condenados a repetir porque también es su desarrollo intelectual, eso no es cierto. no, para nada. Y eso se lo dice, Cada día se descubren tantas cosas así es, maravillosas. aquí es la bioética, ahora ha Sí, modificado porque la filosofía es inter y transdisciplinaria. así es. Piensa en Aristóteles, que esa cumbre, sabía de todo el señor, Sí, para su tiempo. así. Piensan en Hegel, en Marx, Sí, en hay Bertrand mucho. Russell. Sí, Pero aquí, ¿cuántos tenemos nosotros en sí. América Latina? Ujú, Dice, haciendo un estudio muy importante sobre la filosofía en México, el doctor Mauricio Belchor hace una relación analógica con los grandes intelectuales del siglo XVI y XVII ujú, mm, y encuentra intelectuales en América tan vitales y tan grandes como los europeos, también mucho mediocre. claro. Pero los pueblos que fuimos producto respecto a la colonialidad de la conquista, tenemos ese gran problema. Enrique, pues salió muy jovencito. Salió muy el caso de Enrique, salió muy joven, se metió a filosofía, hizo 2 doctorados, estudió teología, que por cierto algunos de mis buenos amigos decían que sabe algo de teología, pero no mucho. Que eran doctores en teología. Dije, bueno, pues desde ese punto de vista, para lo que nos da Enrique, ¿por qué queremos más? Sí, sí, El que estoy pensando en su paisano, don Gustavo, sí, es una característica fundamental del ser humano, porque es ético, la sabiduría. sí, Sabiduría es saber vivir, ujú, eso que decía el gran Séneca. ujú. Tenemos que ser contenidos en algunas cosas, no todos se pueden. Entonces, tenemos que recuperar eso, Carlos. Sí, porque además, bueno, como yo le decía hace un rato, en otras áreas hay filósofos actuantes, digamos, son gente que nos puede plantar a la tierra y decir qué somos, a dónde vamos y nuestros límites, ¿no? Eh, tenemos mucho que estudiar, mucho que leer, mucho que respetar. Tanto le agradezco, No, al de contrario. veras, Mario. Gracias que me da la oportunidad, Carmen, de comunicarme con los hermanos y hermanas de allá de Perú, todo mi corazón, porque todos los recuerdo con tanto afecto, con tanto reconocimiento. Pero además, esta red que es maravillosa, Sí,
llega a los últimos rincones, a veces uno no sabe, Exacto. y están en eso. No Sí. puede ser. Sí, Y aquí, por ejemplo, todavía murió la maestra Rovira, sí. pero sus discípulos han mantenido un seminario permanente. Ay, qué lindos. Entonces, ahorita que todavía estoy vivo, ahorita que todavía Va a estoy, seguir vivo. bueno, Sí, va a seguir. eso ojalá que me den licencia, pero no, al contrario, Carmen, me da mucho, mucho gusto y verte, eso Gracias. reencontrarnos. Gracias. Yo, recorriendo América Latina, y honesto quiero cerrar porque había un gran aymara, era quechua, mi querido Jorge Calvimontes, Mm, poeta extraordinario, mm, gran poeta. Él era precisamente boliviano. Escribe un texto, su tesis de maestría se llama Testigo de Carne. Wow, La, qué bárbaro. esto de la colonialidad, no, es la forma en que interpela Ajá. una indígena a la cultura europea. Imagínate. Me acuerdo que dice, profe, lo vamos a presentar. ¿Y dónde, maestro? En Bellas Artes. Dice, no le puede decir que no. Y realmente también se doctoró. Muy mal. Se habían dado 3 infartos. Don Jorge, donde quiera que esté, porque ser ateo, allí estará disfrutando del recuerdo, mi cariño. Igualmente yo estoy muy agradecida que me haya dado este tiempito y lo voy a compartir con un gustazo enorme a toda mi gente, porque necesitamos eso, necesitamos inyecciones de otras personas que están tan fuertes siempre, no solo en la mente, sino en el corazón. Usted ha atendido a tantos peruanos, tanto que agradecerle. Bueno, lo dejo aquí en su escritorio, con sus libros, con sus alumnos, pero me lo llevo. Me lo llevo. Un cariño, déjeme darle un abrazo de saludo. Ay Dios, ahora sí que estamos acá con muchos cables. Ya. Un gran cariño, un gran abrazo, un gran abrazo. Como siempre, Carmelita, con todo el cariño de siempre. Y aquí estamos. Vamos a estar en contacto porque Claro tenemos que sí. esas tareas que dijimos. Claro, eso más lo que se acumule. Exactamente. Exactamente. Bueno, aquí voy a...